Hola, ¿qué tal, Morroque? Soy Ángel 0X0 con número y el día de hoy desde la plazuela del barrio de la Asunción en la alcaldía Xochimilco venimos a la segunda posada de El Niño de Belén, una de las imágenes icónicas que también se representa aquí en la demarcación de Xochimilco, y vamos a ver un poco de lo que son las posadas que se muestran aquí en la zona sur de la ciudad. Así que vamos a ver esto. Niño de Belén de Xochimilco. La imagen del Niño de Belén es de 25 centímetros de alto y está esculpida de palo de naranjo. Sobre el origen de esta imagen, al igual que sobre el Niñopan, se tienen registros fehacientes sobre la antigüedad y origen. Pero en el barrio, la tradición oral dice que la imagen del Niño de Belén es de la gran antigüedad. Alumnos del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, quienes en el siglo XVI establecieron un taller en el convento de San Bernardino de Siena, actualmente catedral de Xochimilco. Hay versiones que dicen que el Niño de Belén es el hermanito del Niñopan, quienes incluso comparten similitudes de sus rasgos. Dichas versiones señalan que habían tres niños, uno grande, uno mediano, el Niñopan, y el otro pequeño, el Niño de Belén, siendo desconocido el paradero del más grande. En algunos de los casos se dice que fue Martín Cortés quien legó a los niños para poder continuar con su culto, pero otras versiones señalan que fue el último Tlatoani de Xochimilco, cuyo nombre cristiano correspondió a Luis Sereno y su hijo Martín. Tampoco existen registros sobre cuándo inició la pertenencia del Niño de Belén al barrio del mismo nombre, pues se dice que ha sido desde siempre y que incluso comenzó con la antelación de la veneración del Niñopan, aunque para gente mayor de edad, la tradición tuvo en su origen del siglo XVI y se venera en el barrio desde hace más de 400 años, con grandes y vistosos arreglos florales, comida, música, además del fervor religioso. Existe una versión que indica que el culto del Niñopan surgió como estrategia para proteger a la imagen del Niño de Belén, es decir, según esta versión, el Niño de Belén sería anterior al Niñopan, y la idea de que la gente de la zona fue a sacar un nuevo niño Dios, el Niñopan, y empezar a decir que ese era el milagroso, para lograr que se desviara la atención a la milagrosísima imagen del Niño de Belén, cuya fama era tan grande que había interés a las autoridades eclesiásticas del Vaticano por quitárselo a la gente y llevárselo a Roma. Algo que es un hecho entre el Niño de Belén y el Niñopan es que fue las imágenes icónicas cuando los españoles evangelizaron a los xochimilcas. Esta imagen que en este momento estamos observando es del Niño de Belén. Como todas las imágenes que se representan aquí en Xochimilco, vienen con su tradicional grupo de comparsa de chinelos, el cual hacen el brinco del chinelo. Esto generado originalmente desde Morelos, pero adoptada aquí en la Ciudad de México por ser aledaños de ese estado. Y sobre todo, estas tradiciones típicas que se realizan. El día de hoy vamos a ir también a la segunda posada donde están los preparativos, el cual recibe el día de hoy el transcurso de las 10, 11 de la noche, y posteriormente el día de mañana temprano empieza la posada, la segunda posada. Ahorita va a haber fuegos pirotécnicos, el cual también es una pirotecnia que se genera, y estamos ahorita en este momento en la parroquia, más bien en la catedral de Xochimilco, y aquí se va a quemar un pequeño castillo, pero como les estaba comentando, es otra de las reliquias que se tiene en Xochimilco, es el Niño de Belén. Los típicos gorros, los típicos luces, chisperos, y también representando a la Virgen María y a José, vienen junto con un angelito, y esto es muy representativo de nuestro México, el cual, pues bueno, ahorita como estamos observando, aquí en este lugar se encuentran. Y bueno, Morroques, ahora sí estamos llegando a donde está la casa de los posaderos el día de hoy, que estamos a día 17 de diciembre del 2023. Y en este momento están esperando la imagen del Niño de Belén aquí en el barrio de la Asunción. Ahí el Morrocker. Cámara, Morrocker.
las personas que ayudan días antes para hacer la comida, pues ya también están presentes, porque en un momento más van a empezar a ayudar también para dar la comida de las personas que vienen con la imagen. Y eso, como les estaba comentando, también es otra imagen icónica que se presenta aquí en Xochimilco. Y pues ya están preparados los posaderos en este momento, porque desde la mañana, desde las 7 de la mañana se fueron por la imagen. Personas de todas las edades vienen a este tipo de festividades y niños, adultos, mayores de edad vienen con devoción y fe sobre todas las imágenes que se representan al niño Jesús, y más con estas festividades de las posadas de Xochimilco. Cualquiera de los dos. Cuando llegan antes de dar de comer, lo que se genera pues es la bendición de la comida, del cual la imagen pues, va a estar representando esa bendición. La adoraron. Que vayan por ella. Buenas tardes. Buenas tardes. Del otro lado y otro. Mamá. Te pedimos, niña lindo, que bendiga las manos que prepararon estos alimentos que vamos a consumir y que están hechos en tu honor. Bendice las manos que proveyeron con su trabajo estos sagrados alimentos. Otra de las imágenes que ven presentado es el Señor de Chalma, esto del Estado de México.
Esto que les voy a mostrar es una portada del cual es donde representa la entrada de donde está la imagen, y todas las personas que aquí vemos al costado son las personas que vienen a visitar a la imagen, el cual pues una vez ya estando aquí, primero se les dio de desayunar, posteriormente se les dio de comer y más tarde va a la procesión que es la posada, estando en el domicilio de donde se queda la imagen. Se realiza el rezo, los cánticos de la posada y una vez más aquí pueden regresar, ya nada más para finalizar a ese lugar. Esto es Barrio de la Ascensión en la alcaldía Xochimilco y en este momento, pues bueno, como pueden observar, están dando de comer, están los mariachis, acompañado con su agua de Jamaica y pues toda la gente viene con devoción, viene con fe y viene también por costumbre, por qué no decirlo de esta manera, pero viene con toda una felicidad porque estos preparativos son de días antes y el cual pues bueno, tal vez a lo mejor en algún momento ustedes puedan, si tienen la oportunidad de acudir aquí a Xochimilco, pueden venir a una de estas posadas tradicionales, las más grandes de México. Acá algo muy importante, un dato muy curioso es que las personas que vienen con la imagen a veces no necesitan también la invitación para que estén aquí en el lugar y les den de comer, porque todas las personas que acudan y llegan con la imagen automáticamente ya están ahora sí que invitados a la fiesta, a la festividad. Diles que déjales, voy a decir. ¡Chavo! Ya, güey. ¡Java! Allá con el Fer faltaban, no me le dieron nada. Bueno, una vez están ya preparándose una vez para partir hacia lo que sería la posada, la procesión de la imagen. ¿Cómo se llama la banda? Cereza. Cereza. Desde Mazatlán. Aquí al hombre del cuero, él es de Oaxaca. ¿Oaxaca Time? Yo soy de Xochimilco, güey. Y se preparan para ahora sí hay que hacer la procesión de esta imagen en esta travesía de la segunda posada. Una playera blanca. Les van a indicar cómo van a salir, por favor, para que ya nos den espacio para que el niño salga. Nuevamente se les va a hacer una valla, por favor. Entonces, si me pueden acompañar otra vez, ya ir saliendo la gente que ya tiene globo y todo. O no me ven, más o menos que al final de la ruta. O sea, ahorita lo saca Diana y se va a llevar de aquí por el... Yo creo que... Sí, comadre. Oye, ya se fueron y oye. Ya. Que se fueron y el niñito que está. A ver si se pueden ir llevando los arreglos para darlos para que los lleve la gente. Sí, los arreglos, aunque bueno, todos los arreglos. Los arreglos. Mira. Oye, si quieres, aunque la Nochebuena no lo, pero nada todos más los arreglos, por favor. Tantito, ¿no? Los del audio quieren, ¿Qué van a hacer? Los del audio. Ah, ok. Dice, ya no lo va a ver, pero queremos. Ya no lo ve, pero ya no va a ver su baile, pero ajá. De su baile. Es la de su baile. No, ya no está. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Y bueno, Borrocres, en este momento empieza la posada, así de esta manera empieza. Y les voy a mostrar nada más un poco para que ustedes vean cómo son estas festividades en Xochimilco y sobre todo, pues las tradiciones que son de los pueblos originarios de Xochimilco y la Ciudad de México. Espérense tantito, no te vayas. Avancen, por favor, de este lado, por favor. Partan de este lado. Como anteriormente les estaba comentando, pues bueno, viene una comparsa de chinelos, viene la banda de viento y de esta manera empiezan a generar todo el ritmo de la música y toda la festividad en este punto donde es la salida de los posaderos. Como pueden observar, prácticamente son 2 cuadras de personas que están siguiendo esta imagen, así como la del Niño Pan, otra imagen emblemática aquí de la demarcación de Xochimilco, pero en este momento, como lo estaba comentando desde el inicio, es el Niño de Belén. Y así de esta manera también hasta las familias van con el brinco del chinelo. Y bueno, Borrocres, los que están conectando también en transmisión en vivo aquí desde la alcaldía Xochimilco, estas son las posadas tradicionales que se realizan en esta demarcación. Estas festividades tradicionales de año por año en diciembre, que son las festividades más grandes de Xochimilco, que son las posadas. En Xochimilco tenemos muchas imágenes que representan al Niño Jesús y entre una de ellas está el Niño de Belén. Como podemos observar en este momento, pues bueno, es ya la posada, la segunda posada, es el 17 de diciembre, y donde vienen con sus gorros, globos, luces y demás. Hay los silbatos también y el confeti que no puede pasar. En algunas otras posadas tienen un poquito de fuegos pirotécnicos y también luces, pero como esta, pues bueno, les puedo mostrar que se llena de colorido y sobre todo lo más tradicional, los gorritos de Santa Claus.
imagen viene con los chinelos que son originarios de Morelos, adoptados aquí en la Ciudad de México, y haciendo el brinco del chinelo, este brinco que se genera con el ritmo de la banda de viento, el cual era la burla de los españoles cuando se originó este tipo de vestimenta, que empezaron con los huehuenchones y posteriormente se generó esta variante que son los chinelos. En la alcaldía Xochimilco, con la imagen de el niño de Belén. Que les mostré la imagen del niño de Belén, el cual viene con los posaderos de la segunda posada del 2023. Esto desde la alcaldía Xochimilco, el cual estuvo en el barrio de la Y así de esta manera se generan las posadas aquí en esta demarcación Xochimilco, la alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México, este día 17 de diciembre, el cual es la segunda posada, estas posadas tradicionales y muy grandes que se realizan en esta demarcación, el cual empiezan desde las 7 de la mañana, transcurre el día, se van a misa alrededor entre las 10 hasta las 12 del día, a veces hasta la 1. Esto dependiendo de los que organizan la posada, y posteriormente regresan al domicilio donde está generándose la posada, dan de comer, claramente también dan de desayunar, y los que regresan también vienen a cenar. Después de esto, en este caso para esta posada, se tiene un baile que es con un sonidero, y el cual todas las personas que siguen a la imagen y también los invitados regresan al lugar para disfrutar todavía de esta posada. Pero en ese momento van hacia el lugar en donde está hospedado todo el año la imagen, con los mayordomos del 2023, y posteriormente en febrero realizan el cambio con el 2 de febrero. Los amigos de Pulques de Villa Pulque, ¿cómo era? Pulmón de Villa. Ah, sí, esos señores que no quieren aparecer en las imágenes públicas.
Y bueno, Rocker, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal. Soy Ángel 0X0 con número. Y en todo lo que van a ver próximamente, porque el año que vienen con nuevo material, nuevo contenido. Soy Ángel 0X0 con número. Y estamos en contacto.